Rosario, que ya la saludé. Sí, Bueno, buenas Leonardo, tardes. mira, has convocado a la gente bien temprano, chicos. Vamos a tener que invitarte con más frecuencia. Por mí, No, con todo mentira, gusto. miento. Aquí, pues, la mayor parte, pues, son bastante puntuales. Entonces, bueno, am, bueno, los que son participantes ya regulares, ah, conocen, pues, varias características de este espacio. Una es que el inconsciente aquí tiene un lugar. Entonces, el inconsciente, decimos en Venezuela, si no sale, se asoma. Bueno, decimos del indio, pues decimos, pero nosotros todos, pues somos en parte indios, pues. Decimos, el indio, si no sale, si somos, y otros dichos. En el correo de difusión de la actividad, yo coloqué, usualmente yo envío la lectura sugerida y el recordatorio del Zoom. Lo envío más o menos el miércoles o jueves de la semana anterior. Esta vez lo envié el viernes y entonces yo pedí disculpas, que no tenía que pedir disculpas, pero es que a mí me encanta pedir disculpas. Entonces yo tengo una conciencia culpable. Pero el inconsciente me hizo una trampita o le hizo una trampita a Leonardo. Y entonces la frase, me disculpo por la tardanza, en vez de colocarla en el primer párrafo, se la coloqué pegadito ahí donde coloco el texto de Leonardo sugerido y coloco mi disculpa la tardanza como si fuera Leonardo el que se hubiera retardado. No, confieso que fui yo. Soy yo el que tiene la confianza, la conciencia culpable y además tramposa. Está bien. Bueno, estamos en la sesión número 15 del seminario. Eh, Perdón, déjeme bloquearlo esto de una vez, ¿sí? Déjeme bloquear esto, bloqueado. Déjeme ponerlo en silencio. Listo. Del seminario, en el ciclo 2024-2025. Es la número 15 de un total de 18, ya nos quedarían tres. La presentación de Constanza, la de Pastora Rivera o la Dulos y ¿Qué la de tal? Sebastián Sánchez, que va a cerrar con broche de oro, hablando nada más y nada menos que la relación sexual en la formación del analista. Bien, tenemos Ajá. hoy con nosotros a Leonardo Leibson del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Buenos Aires, quien es AME de la escuela. Pues, y entonces nos va a hablar del cuerpo y las afectaciones del analista. Entonces, bueno, de nuevo, bienvenido Leonardo y adelante. Por Vale. favor, silencio los micrófonos si alguno no lo ha hecho. Bueno, muy buenas tardes, noches, mañanas, depende en qué uso horario nos encontremos. Y muchísimas gracias a Pedro Pablo por esta invitación tan generosa, por todo este ciclo tan interesante. He podido seguir algunas de las presentaciones a través de las grabaciones. Bien, y cuando me propuso participar en este ciclo, se me ocurrió hablar de algo que es un tema que a mí me interesa, que vengo siguiendo hace mucho y que tiene que ver con algo en relación al lugar del cuerpo en la práctica analítica y en particular, en este caso, el cuerpo del analista y las afectaciones del analista. Ambas cuestiones me parece que vienen asociadas porque hay afectos en tanto hay cuerpo. Y en tanto hay cuerpo, hay afectos. O sea, es recíproca la cuestión. Y en general, es un tema por ahí no muy... Yo no he encontrado muchísimas referencias, las hay. Luján Yuale, que es otra colega del Polo Buenos Aires, tiene un libro en realidad sobre las afectaciones en general y algún texto sobre
eso referido a la posición del analista, a la función del analista. Bien, ya entrando en tema. Algunas cuestiones preliminares que quería plantear. Primero, en la cura analítica recurrimos a los usos de la palabra. Como Lacan dice en algún texto bastante temprano, el psicoanálisis es una práctica que pasa enteramente por las palabras. Pero si el uso de la palabra, ahí solo digo yo, olvida que toca y surge de lo que hace cuerpo, ¿eso es palabra? O sea, podría haber una palabra, podríamos decir que hay algo enteramente en palabras, pero donde el cuerpo queda absolutamente fuera o ajeno a eso. Y la hipótesis es que una palabra sin cuerpo es menos que un simulacro, es la parodia de un sujeto. Segunda cuestión, o segunda punto de partida. Es algo, por lo menos acá en la Argentina, es una expresión que se usa, se usaba, de que a veces hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo, se decía cuando las situaciones clínicas o las situaciones en la práctica, bueno, no permitían remitirse simplemente a un paciente echado en un diván y un analista sentado en su cómodo sillón, entre las paredes del consultorio, sino donde bueno, o por cuestiones básicamente en relación a la gravedad o al tipo de síntomas o al tipo de propensión al acting o propensión a, a distintas exabruptos o crisis o situaciones de mucha angustia, de mucha ansiedad. En esas situaciones, bueno, uno ya no podía quedarse tan cómodamente sentado, o ya no puede quedarse tan cómodamente sentado en su sillón, y la expresión era esa, bueno, acá hay que poner el cuerpo. Se hablaba de eso sobre todo con pacientes graves, en instituciones, en trabajo en instituciones, hospitales, hospitales de día, salas de internación. Ahora digo yo, la cuestión por ahí no es tanto si poner o no poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo, podría suponer que entonces hay momentos donde se podría no poner. Lo que les propongo es que el cuerpo siempre está. No es que haya que ponerlo o no. Siempre está de entrada. Ahí en el texto que mandó Pedro Pablo está, yo escribo en ese texto que hay un cuerpo que nos lleva a análisis y que no podemos dejarlo colgado en el perchero de la entrada, ¿no? O en alguna especie de closet para cuerpos. El cuerpo está, nos guste o no, lo querramos o no. La cuestión es, ahí se abren dos cuestiones. Primero, ¿de qué cuerpo se trata? ¿O de qué cuerpos se trata? ¿O de qué entendemos cuando decimos cuerpo? Por un lado. Y por otro lado, ¿de qué maneras está y de qué maneras se lo pone? A veces se lo pone por demás y hasta puede llegar a enfermar incluso en el sentido orgánico. A veces se lo pone demasiado de frente o sin medias tintas, sin silencio, de manera se lo impone más que se lo pone. Y es en esas situaciones, si uno puede leerlas, si uno puede revisarlas, donde, bueno, podemos notar más claramente cuál es ese poder de las palabras y del cuerpo, ese entrecruce entre el lenguaje o las lenguas y lo que eso hace cuerpo y lo que eso le hace al cuerpo. Cuando digo de qué cuerpo se trata, es porque mi, mi manera de trabajar esta cuestión es que en psicoanálisis no hay un solo cuerpo. Hay distintas
no es tanto que haya distintos cuerpos, ¿no? Por eso se parece a esas teorías esotéricas que hablan del cuerpo astral, el cuerpo espiritual, el cuerpo no sé qué. No, no me estoy refiriendo a eso, pero sí a que hay dimensiones del cuerpo, ¿no? Tanto legibles, estudiables, tanto en la enseñanza de Freud, y explícitas en la enseñanza de Lacan. Lacan claramente indica que hay lo imaginario del cuerpo, lo simbólico de su esquema mental, dice en un texto muy temprano, pero también lo real del cuerpo, que en Freud podemos encontrar el cuerpo fragmentado, el cuerpo de las pulsiones parciales, el cuerpo de los destinos pulsionales, pero también está el cuerpo del narcisismo con su ilusión de unificación, con su ilusión de que todas las pulsiones se encaminan y se columnan detrás de la pulsión genital o la organización genital y la cuestión de la reproducción. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero me parece importante poder, además de hecho, hemos hecho una cita internacional hace unos años acá en Buenos Aires, donde se trabajó abundantemente la cuestión del cuerpo en psicoanálisis. Pero en todo caso, que cuando decimos cuerpo, eso no es unido. El cuerpo también es el lenguaje, dice Lacan. El lenguaje es cuerpo, cuerpo sutil, pero cuerpo al fin. Y nuevamente, si apelamos a los usos de la palabra, eso entonces es un modo también en que el cuerpo se presenta. Pero puede haber otros. Tercera premisa, el analista no es sujeto. El analista no es sujeto, sostiene Lacan en muchos lugares, entre otros en la reseña del Seminario del Acto Analítico, pero sostiene un decir aún silencioso, un mudo, aún muerto, aún sin palabras. La hipótesis que les propongo discutir, pensar, es que si bien el analista no está como sujeto, no por eso es sin cuerpo. La pregunta justamente es acerca de cómo está constituido, de qué modo se presenta, o de qué modos se presenta ese cuerpo, y cuáles son sus funciones, cuál es el modo en que eso interviene en la cura analítica. Voy a tomar algunas referencias, especialmente de Jacques Lacan, en el texto que recién mencionaba, la reseña del acto analítico, también del seminario 19, o peor, y una referencia menor del seminario de la lógica de la fantasía o la lógica del fantasma. En la reseña del acto analítico, Lacan dice, que haya inconsciente quiere decir que hay saber sin sujeto. Cabe adelantar entonces que el psicoanalista en el psicoanálisis no es sujeto y que situando su acto con la topología del objeto A, se deduce que opera por no pensar. Acá está aplicando una disyunción que ha trabajado, que parte de trabajar en la lógica de la fantasía, que es convertir el pienso luego soy cartesiano en un o no pienso o no soy. Saben, bueno, también no voy a detallar esto, es extensísimo y muy complejo, pero complejo quiere decir que yo mismo nunca lo termino de entender del todo, pero queda claro que, acá lo va a decir además literalmente así, pienso donde no soy, soy donde no pienso. O sea, de eso que es una conjunción en la premisa cartesiana, en la conclusión en realidad cartesiana, pasa a ser una disyunción. El analista queda ubicado entonces en ese lugar del no pienso, del no pensar.
yo digo un poco porteñamente que el lugar del analista es el lugar menos pensado. O sea, porque además uno nunca sabe bien cuándo se va a encontrar operando como analista. Cuando realmente, porque no es algo que uno busque, es algo que se encuentra, es algo donde uno a veces se encuentra y se descubre, en general siempre después, a posteriori. No puede decir en futuro anterior, en todo caso, habré sido analista en ese momento. En ese mismo texto, la reseña del acto analítico, Lacan va a decir, el psicoanalista se hace de objeto A. Se hace, entiéndase, se hace producir de objeto A, con objeto A. Y un poco más adelante va a decir, una vez más, ¿cómo no ver que ya se ha tomado del cuerpo la muestra con la que se va a hacer psicoanalista y que a esto hay que conformar el acto psicoanalítico? Esto Lacan lo dice en esta reseña que es del año 67-68. Durante el año 66-67, sobre todo en la última parte de la lógica del fantasma, Lacan hace todo un trabajo muy extenso y muy detallado en relación a la articulación entre el cuerpo y el goce, eh, donde realmente empieza a darle mucha relevancia a otra dimensión del cuerpo que no es solo imaginaria. Porque en general tendemos a asimilar, bueno, de hecho Lacan lo hace muchas veces también, asimilar cuerpo con imaginario. Y de hecho eso tiene una razón de ser, que es muy clara. La única manera que tenemos de encontrarnos, de acceder, de tener algún tipo de trato o relación con el cuerpo es por la vía del imaginario. Es a través de esa imagen que se constituye en el juego entre el espejo cóncavo y el espejo plano, en el esquema óptico, donde lo real del cuerpo, en tanto real del cuerpo, queda irremediablemente inaccesible al sujeto. Queda perdido en esos términos, queda perdido en tanto inaccesible al sujeto. Podemos tener algún tipo de contacto con eso, de acceso a eso, por la vía siempre de lo imaginario. Yo creo que es por eso que Lacan, cuando en la tercera o en la parte cuando trabaja con los nudos, el nudo Borromeo en particular, en el RCI, ubica el cuerpo en el campo de lo imaginario. Cuando ubica los tres redondeles de cuerda anudados borromeanamente y pone, lo primero que escribe además es la palabra cuerpo en el campo del imaginario. Después va a escribir vida en el campo de lo real, muerte en el campo de lo simbólico. Donde, de alguna manera, el cuerpo es eso que queda anudado entre la vida y la muerte, pero también eso que hace mediación entre lo real y lo simbólico. Pero me importa destacar que hay una dimensión del cuerpo que, por más que solo podamos acceder a ella por la vía del imaginario, es una dimensión real. Y que esa dimensión real es paradójica, porque es lo que del cuerpo cae para que el cuerpo se sostenga. Y tiene que ver con el goce como tal. Después esto se puede pluralizar y podemos hablar de los goces y pensar cuál sería un goce del cuerpo propiamente, dado que el goce fálico después Lacan lo va a ubicar como fuera del cuerpo. Pero a la altura de en esta época, en el seminario 14-15, Lacan plantea que hay una disyunción entre el cuerpo y el goce, y al mismo tiempo no hay goce que no sea del cuerpo. Hay una suerte de dialéctica, de tensión, que Lacan va planteando y va trabajando en esas lecciones acerca del vínculo entre el goce y el cuerpo, que se conjuga, para mi gusto, con poder plantear que el objeto A en tanto objeto caído, recortado, perdido, objeto de la pulsión,
objeto causa del deseo, objeto causa también de la transferencia, objeto agalmático. Ese A minúscula es, como acá mismo lo dice, un añico del cuerpo, un resto caído del cuerpo, algo que ha sido parte del cuerpo y que vale en tanto ha caído de él. Bueno, entonces, ese objeto A del que el analista se hace con, porque hay toda una serie de matices en esta frase que solemos plantear: el analista es el semblante de objeto o hace el semblante de objeto, pero acá le da algunos matices. Se hace producir de objeto A, dice, con objeto A. Y vuelvo a citar: ¿cómo no ver que ya se ha tomado del cuerpo la muestra con la que se va a hacer psicoanalista? Y que a esto hay que conformar el acto psicoanalítico. Vemos acá que en este decir de Lacan hay un cuerpo de psicoanalista, ¿no? Pero ese cuerpo no es cualquiera. O en todo caso, es un cuerpo cualquiera, pero que adquiere una propiedad particular: estar hecho de y con el objeto, lo cual no deja de indicar una complejidad, dado que el objeto A es, tal como Lacan lo define, un objeto vacío y sin concepto. O dicho de otro modo, que ese hacerse semblante de A es lo que caracteriza al modo en que hay un cuerpo para un analista. Entiendo que esto se articula con otra afirmación de esa reseña del Seminario del Acto, que dice: lo que se impone por haber situado el acto analítico, dos puntos, el establecer lo que determina a este acto según el goce, y a la vez las maneras que requiere para preservarse de él. Siguiendo, en el Seminario 19, o peor, acá va a decir algo curioso. Página 224 de la edición de Paidós, de la edición oficial, dice: cuando alguien viene a verme a mi consultorio por primera vez y yo escando nuestra entrada en el asunto en algunas entrevistas preliminares, lo importante es la confrontación de los cuerpos. Justamente por partir de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán fuera de juego una vez que entremos en el discurso analítico. No obstante, en el nivel donde funciona el discurso, que no es el discurso analítico, se plantea la cuestión de cómo logró ese discurso atrapar cuerpos. Y sigue un poquito. En el nivel del discurso del amo está claro: ustedes son moldeados como cuerpos por el discurso del amo, por la imposición del significante amo. No se hagan los distraídos, sean cuales fueren sus pataletas, lo que denominaré los sentimientos, y más precisamente los buenos sentimientos. Entre el cuerpo y el discurso está aquello con lo cual los analistas se regodean llamándolo pretenciosamente los afectos. Es muy evidente que ustedes son afectados en un análisis. Ese ustedes me parece que se refiere a los analizantes, pero también a los que están en posesión de él. Pero ellos pretenden además que un análisis consiste en eso. Y un poco más adelante, bueno, por un lado hay una alusión muy interesante, hay una mención a a un artista argentino, que creo que es el único artista argentino al que Lacan menciona, artista plástico, quiero decir. También creo que en algún lugar habla de Borges, pero habla de Fontana. Fontana es un artista plástico que
durante toda una época se caracterizó por, las obras de Fontana son unos lienzos tajeados, ¿sí? Donde lo que vale ahí son esos cortes, esas incisiones hechas sobre un lienzo generalmente monocromático. Y acá Lacan hace un comentario acerca de Fontana, porque viene diciendo lo siguiente. El decir tiene sus efectos. Estoy en la página 226 del Seminario 19. El decir tiene sus efectos a partir de los cuales se constituye lo que denominamos fantasma, es decir, la relación entre el objeto A minúscula, que es lo que se concentra a partir del efecto del discurso para causar el deseo, y eso que se condensa alrededor, como una hendidura, y que se denomina sujeto. Es una hendidura, porque el objeto A está siempre entre cada uno de los significantes y el que sigue. Y el sujeto siempre está, no entre, sino por el contrario, hendido. Y ahí viene la referencia a estas hendiduras de Fontana sobre los lienzos, sobre las telas. Y dice, es verosímil que Fontana no fuese de aquellos que desconocían totalmente la estructura y pensaban que era demasiado ontológica. No estaba entre ellos. Y sigue. Ahora bien, ¿de qué se trata en el análisis? Si me creen al respecto, tienen que pensar que, según lo enuncio, si existe algo denominado discurso analítico, se debe a que el analista en cuerpo, y acá hay que hacer una mención, anchor y anchor son homónimos en francés, y se puede escuchar como anchor de aún, así como va a ser el título del seminario 20, o anchor, en cuerpo. Pero acá lo traducen como en cuerpo. Si existe algo denominado discurso analítico, se debe a que el analista en cuerpo, anchor, con toda la ambigüedad motivada por este término, instala el objeto A en el sitio del semblante. ¿Qué quiere decir esto? En el punto donde estamos, es decir, cuando hemos comenzado a ver que ese discurso toma forma, vemos que, como discurso, y no en lo dicho, sino en su decir, nos permite aprehender lo que ocurre con el semblante. Esto como para ir introduciendo el tema, en verdad. Es interesante que a Lacan le lleva bastante tiempo poder llegar a plantear este tipo de cosas del lado de la mente, no para ocuparse del cuerpo. Lacan se ocupa de la cuestión del cuerpo en psicoanálisis desde antes de fundar RCI. O sea, desde antes de pronunciar sus tres registros, con el estadio del espejo y muchos otros textos que preceden a la conferencia del 53, Lacan se ocupa del cuerpo en su vertiente, por supuesto, más de imaginario, de constitución, etc. Y lo va a trabajar a lo largo de prácticamente toda su enseñanza de manera casi ininterrumpida, si bien el cuerpo nunca llega a ser un concepto en sentido estricto en la enseñanza de Lacan. En esto me autorizo también para plantear algunas cuestiones que son básicamente preguntas, que lo voy a plantear así. Si seguimos la argumentación con la que venimos, vemos que el analista se soporta de una lógica que incluye las paradojas y también el recurso a la escena, aún quedando a veces a merced del actinado, y que zafa de lo universal, así como de recetas o remedios. En la reseña del acto, Lacan dice que el acto analítico es básicamente algo que zafa de lo universal. Esto hace a la técnica, a una técnica que es esa que está hecha, que forma parte, que es esa misma estructura lógica. Acorde a esa técnica, se hace con objeto A, lo que se articula con lo que determina ese acto según el goce y las maneras de hacerle lugar y a la vez preservarse de él.
Por todo esto, pregunto, el analista también se hace de una presencia, lo cual, entre otras cosas, implica alguna de las dimensiones del cuerpo que se pone en juego. La noción de presencia del analista está más desarrollada en el seminario 11, aunque ahí tiene una resonancia claramente religiosa, porque está muy ligada a la cuestión de la presencia de Cristo, ¿no? Explícitamente está planteado eso. También acá el cuerpo está siempre. La cuestión, insisto, es de qué manera se está. ¿Está entre líneas? ¿Está escribiendo algo entre líneas? Me permito en este punto incluir una cuestión, un pequeño evento personal en esta argumentación. Hace un tiempo tuve un sueño en el que algo de la cuestión del cuerpo del analista era escrita, ¿sí? Pero de una manera muy particular. Había un texto en el sueño, había un texto mecanografiado, ¿sí? Escrito en la máquina, donde se leían cosas acerca del psicoanálisis, pero como si hubiera una mano que en tinta roja, entre líneas, escribía algo acerca del cuerpo del analista. Ese era el sueño. Una vez despierto me pregunté si ese sueño decía algo acerca de lo que se escribe a mano, en términos de lo que hay que poner con el cuerpo, entre las líneas de lo que ya está escrito prolija y maquinalmente. Una operación que altera un texto con otro, una escritura con otra. No porque ese primer texto mecánico fuera errado ni falso, sino porque el acto analítico consiste en alterar un texto con la intervención de otro texto. Pero donde lo que más peso adquiere no es el sentido de lo que se escribe, sino el acto de intervenir el texto previo con otras palabras, pero sobre todo con otro modo de escribir, con otra grafía, otra inscripción entre líneas. Algo que como escritura tiene efecto de hendidura y que es lo que habilita la aparición de un sujeto. En ese sentido, vuelvo a pensar que el análisis es una práctica del entre lenguas, entre cuerpos, ni uno ni otro, ni la una ni la otra. Y en este sentido, poner el cuerpo es básicamente darle lugar a un cuerpo o al cuerpo en sus distintas dimensiones. También en muchas situaciones clínicas, ahora voy a traer algún ejemplo, la posibilidad de su reconstitución y sostenimiento. Es incluirlo al cuerpo entre los elementos que hacen a una cura. Y se trata de tener en cuenta todas las dimensiones del cuerpo, como ya mencioné, la imagen, la letra, el goce. Poner el cuerpo, en este sentido, es darle carnadura al síntoma. No olvidar que por más literario y lenguajero que parezca y sea, responde de y arrastra a una búsqueda de satisfacción, un camino de goce, o sea, el recurso de perder algo para que algo, sobre todo la imagen, se sostenga. Querría contarles un ejemplo, algo que ya relaté en un viejo encuentro de cárteles hace ya unos años, que tiene que ver con... Se me han traspapelado las hojas. Pero antes de eso, una cosa más. ¿Se podría pensar que el cuerpo del analista es un señuelo? Algo que no solo atrapa la mirada, por ejemplo, sino que arma el cuadro. Ya voy a dar dos ejemplos. El primero es un ejemplo pictórico, ¿sí? Y tiene que ver con el cuadro de Velázquez Las Meninas. Ese cuadro que está ahí en el Prado, y que a mí siempre me ha impactado tanto, me sigue impactando. ¿Qué pasa en ese cuadro? Ustedes saben que Lacan le dedica varias sesiones del seminario 13, del seminario del objeto en psicoanálisis, al análisis del cuadro de Las Meninas, y lo pone en contrapunto además con el análisis que hace Foucault en el inicio de las palabras y las cosas. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué hace el pintor adentro del cuadro?
que es algo que, bueno, ustedes saben que ese cuadro además es bisagra en la historia del arte, o sea, es un cuadro que mueve y sigue produciendo estudios, libros, investigaciones, etc. ¿Qué hace Velázquez ahí metido? Velázquez está ahí metido pintando un cuadro que no sabemos qué cuadro es. Quiero subrayar eso. No se sabe qué es lo que está pintando Velázquez en las minas. Algunos dicen que está pintando los reyes, otros dicen que está pintando esa escena, otros dicen que está frente a un espejo. Hay montones de hipótesis y de teorías. La verdad es que no hay manera de saber qué es lo que Velázquez está pintando. Ahí hay un cuadro dado vuelta. Y entonces vemos que el cuerpo del pintor, del artista, que podemos hacer una cierta analogía, si me permiten, con algo del cuerpo del analista, está ahí al menos de dos maneras. Uno, en su imagen, en su presencia, que eso que también es curioso, porque no es simplemente un autorretrato, ¿sí? Es el pintor en acto, es el pintor pintando, es el pintor ejerciendo su mirada, ¿sí? Si puedo decirlo así. Pero además está el efecto de esa mirada, que es, además de toda la construcción de las meninas, con todos sus juegos de perspectivas, y luces y sombras, y etcétera, hay un cuadro dado vuelta. Un cuadro que dice de qué, o que señala que lo radicalmente invisible. Ahí no hay modo de ver, podríamos meternos en ese cuadro. Hay creo que una película donde pasa algo de eso, ¿no? Podríamos meternos, nos dan ganas de meterse adentro del cuadro para ver qué es lo que hay del otro lado del cuadro. Bien, yo creo que aunque nos metiéramos en el cuadro, que pudiéramos hacer semejante cosa, lo único que encontraríamos es una mirada vacía, o el vacío de la mirada. Eh, en ese sentido, también hay algo del señuelo, como decía antes, ¿no? El cuerpo, o algo del cuerpo, algo caído del cuerpo, porque ahí no es solo la imagen del cuerpo de Velázquez, sino la mirada de Velázquez en tanto objeto caído y perdido, que se representa, si puedo decirlo así, en ese cuadro. Algo se deriva entonces del hecho de que el analista disponga de un cuadro, no solo que lo tenga y que lo ponga, sino que lo disponga. Cuento otro ejemplo, este sí, de mi práctica. Recibo un día un joven a quien un colega me pide que lo reciba, que lo atienda, porque él lo viene atendiendo hace mucho tiempo y ese tiempo está de vacaciones y este joven ha entrado en una crisis psicótica claramente. Es un paciente donde no hay muchas dudas en el diagnóstico, paciente psicótico de larga data. Entonces me pide que lo vea. Yo ya lo había visto en otra vez, que también había estado de vacaciones y lo había atendido, pero había sido una visita muy pacífica y muy casi burocrática, que debe hacerle una receta. Yo también trabajo a veces con medicación, entonces una receta y nada más. Eh, y acá, bueno, parecía algo parecido, pero parecía que no era tan similar porque había una desestabilización a partir de una serie de situaciones bastante desafortunadas que se habían sumado. La cosa es que lo recibo como la otra vez, pero ya desde de entrada advierto que acá pasa algo distinto y algo grave. No termina de sentarse y ya está insultando a toda una playa de personas e instancias que lo persiguen, que no lo quieren, que le quieren hacer daño, que son unas porquerías, que son unos hijos de P, que son bueno, nazis, ¿no? Porque su delirio está muy teñido de una cuestión política, que son nazis y que son, bueno. Y a medida que va avanzando, y yo prácticamente no tengo oportunidad de decirle nada, porque era una catarata así a borbotones, y yo en realidad intento asentir a
toda esta producción delirante, a ver si en algún momento logro que se calme un poco y que podamos hablar de otra cosa. Pero rápidamente me empieza a mirar mal a mí, me doy cuenta que me mira mal, que me mira mal quiero decir que me mira sospechosamente, agresivamente, empieza a acercar su cuerpo hacia el mío, ¿no? De manera casi amenazante, y a medida que su furia aumenta, bueno, dice que están a punto de aniquilarlo, que ya no sabe qué hacer, que ya no sabe dónde meterse, dónde esconderse, y al final me increpa, me dice que yo también debo estar con estos otros, que yo también soy un nazi, eh, que desconfía de mí. Bueno, yo al principio intento pacíficamente, o no, con cierta, guiado en parte por el temor, en parte por qué sé yo, esas cosas que uno cree que está haciendo, bueno, a ver si eso, ¿no? Darle lugar a su delirio, alojar su delirio para ver si él puede ir moviendo algo ahí. Pero no había caso y cada vez era peor y cada vez, y me dice yo que no lo llame por su nombre habitual, sino con el que él se ha puesto, y cómo es que yo no sé cuál es el nombre que él se ha puesto. Este enojo sigue increyendo, su desesperación se convierte cada vez más en una cosa de furia. Eh, Como les decía, se me va como acercando. En general no tengo miedo de estas situaciones, pero esa vez, en un momento dije, acá puede pasar algo serio. Eh, y él se debe haber dado cuenta de que yo estaba entre asustado y preocupado y no sabiendo muy bien qué hacer. Y entonces eso lo exaltaba cada vez más. Y en ese momento, en realidad lo pienso más después que en ese momento, casi sin darme cuenta, me di cuenta que estoy, a pesar de eso, que estoy entregando mis señales de angustia. Cosa que Lacan dice, eso es lo que nunca un analista debe hacer. Nunca un analista debe dar señal de su angustia. No dice que el analista no se puede angustiar, obviamente, eso no se puede evitar, pero no hay que dar señales de angustia. Y entonces yo me doy cuenta que estaba en eso, que estaba entrando en eso. Porque además mis recursos habituales, mis técnicas, digamos, habituales, no solo no estaban dando resultados, sino que todo lo contrario. ¿Qué hago? ¿Qué hacer ahí? Eh, Ahora puedo darme cuenta que en algún momento pude atravesar algo de esa angustia. Acá en el pequeño discurso a los psicóticos, en el pequeño discurso a los psiquiatras, vale el lapsus, dice en un momento, bueno, si podemos dejar de lado lo que la angustia tiene de angustiante, quizás podemos encontrarnos con otra cosa. Estoy citando de memoria, pero dice más o menos a los psiquiatras psicóticos. Entonces, me, ¿qué pasó? Yo dije, acá tengo que hacer algo. Entonces, eh, pensé, pero es mucho decir pensé, ¿no? Que tenía que inventar algo. Y así fue que de repente, saliendo de mi posición defensiva, me enderezo, casi me yergo frente a él, y le digo algo que me sale literalmente de las tripas, ¿no? Que me sale no sé de dónde. Y le digo en tono bastante duro y en tono bastante fuerte, ¿qué te venís a hacer el malo acá? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Qué sabés vos de mí? ¿Qué sabés quién soy? Que me venís a decir que soy nazi, que me venís a decir que no sé qué, que las fuerzas represivas. Ustedes saben que en la Argentina hay términos que son muy pesados aún hoy. Eh, Etcétera, etcétera. Y se lo digo así en un tono muy, o sea, paso, digamos, contraataque. Es un tono de enojo casi furioso y también con algo de cansancio, no me vengas a jorobar acá. Eh, pero me estaba lanzando algo desconocido, porque yo no tenía idea si a partir de eso qué iba a pasar. De todos modos, hubo una respuesta casi inmediata,
y le cambia el gesto de furia por un gesto de sorpresa, se echa hacia atrás, se queda mirándome, se queda como se dice, semblanteándome. Yo creo que para ver si esto que yo le estaba diciendo era verdad o que estaba haciendo teatro. Y creo que lo mío era bastante convincente porque realmente estaba enojado en ese momento. Y literalmente reculó, ¿no? Cambia el tono de voz y me dijo que, bueno, sí, que tenía razón, que en realidad me pedía disculpas, que la cosa no era conmigo, era con ellos. Que no sabía bien qué le estaba pasando, que lo disculpaba. Ahí yo, manteniendo cierto tono de firmeza, pero bajando mi enojo, le digo que bueno, que está bien, que estaba de acuerdo, que yo entendía que él estaba muy asustado y que creía entrever sus motivos, más allá de que no terminaba de entender del todo qué le pasaba. Y le digo, recién ahí tengo como espacio para decirle que si había enemigos, que seguramente lo sabría, lo mejor que podía hacer era no desesperarse, tratar de bajar su angustia, ¿sí? Y que lo mejor era que pensáramos qué podía hacer para dejar de darle motivos a sus enemigos para que lo localizaran y martirizaran. Que por ahí podía tratar de dejar de ser el blanco de sus enemigos. Lo cual él aceptó, lo tomó bien, me dijo, sí, por ahí es eso, porque no los puedo destruir, no, no los puedo. Cuando le dije que seguramente tenía razón en esto de los enemigos, recuerdo en ese momento que cuando la madre lo acompaña hasta la puerta del consultorio, y yo noté en el rostro de la madre una mirada entre odio, decepción, rechazo, ¿no? Hacia él, que me impactó mucho, que me llamó mucho la atención. Bueno, ahí pudimos empezar a hablar. Ahí pudimos empezar a conversar acerca de, bueno, qué estrategia podía ser mejor para él con respecto a esta situación. Se fue calmando, incluso hacia el final de la entrevista, te dije que, bueno, por ahí podíamos subir un poquito la medicación, por ahí vendría bien, por ahí le convendría, aunque sea por unos días, cosa que él termina aceptando buenamente. Y lo veo unos días más tarde y ahí ya estaba en otro tenor, en otro talante, y otra vez me pidió disculpas, me dijo que, bueno, bueno, seguimos conversando y después ya volvió a su analista habitual y volvió con él. Pero ¿por qué cuento esto? Lo cuento porque además es un ejemplo muy recortado, no es un tratamiento, es una situación donde, bueno, hay una especie de fulgurante puesta en escena de la situación transferencial y de algo que me permite darle un cierto viraje a esa situación. No desde el punto coercitivo o coactivo, sino desde una intervención de palabra. Por supuesto, una intervención de palabra donde algo del afecto y del cuerpo media ahí también. Porque no es tanto qué le digo, sino cómo se lo digo. Y lo que después, en realidad, en ese momento no pensé todas estas cosas, por supuesto, pero lo que pude pensar, o puedo pensar, o les propongo si quieren que lo charlemos, cómo aparece la angustia de mi lado, aparece la señal de angustia y algo de eso mmm, se puede atravesar armando una escena. O sea, él viene a armarme una escena a mí y yo de alguna manera armo una escena con él, no contra él, sino con él. Puedo de alguna manera dejarme tomar en esa escena, pero no ingenuamente. Dejarme tomar en esa escena y dar vuelta a alguna carta, para decirlo así. Creo que ya se me está agotando el tiempo, ¿no? Pedro Pablo. Sí, bueno, Un no par sé, de más o cositas. menos cuántos minutos. No, También puede no. dejar para en el intercambio introducir pues cualquier otro punto, ¿no? Un par de 2 minutos para decir, bueno,
acá es en este sesgo que yo trato de plantear la cuestión del cuerpo y del encuerpo y de cómo efectivamente cuando algo del, de la escena analítica se establece, algo del cuerpo también retrocede, ¿no? Como la cita de Lacan que había leído hace un rato, ¿no? El encuentro de los cuerpos pasa a ser otra cosa, no porque el cuerpo desaparezca. Me parece que no es que el cuerpo desaparece, sino que el cuerpo deja de estar en primer plano, deja de estar en esa presencia del cuerpo a cuerpo. Se convierte en ese cuadro dado vuelta o está más cerca de ese cuadro dado vuelta, de ese misterio, de ese enigma, de esa pregunta, de eso que permite que algo del decir prosiga. Y para terminar con esto y abrir la discusión, bueno, hay un inconveniente del hecho de que el analista tenga cuerpo y no pueda no tenerlo. Y el inconveniente justamente es que hay afectos. Acá en medio se burla un poquito de los afectos ahí en esa cita del seminario. Supongo que porque las afecciones o afectaciones del analista habían llegado a tener un nivel casi de obsceno en relación a la verdad contratransferencial y toda la teoría de la contratransferencia en muchos autores de lo que llamamos posfreudismo. Digo obsceno porque era una cuestión lanzada de manera imprudente y bueno, que ha dado lugar a largas discusiones que Lacan mantuvo durante años con esta manera, esta orientación analítica hofreidiana. Pero eso no impide que no podamos interrogarnos con Lacan también acerca de estas afectaciones que implica el hecho de que el analista tenga un cuerpo. Y nuevamente, tiene un cuerpo aunque este cuerpo esté atrás de una pantalla, aunque ese cuerpo esté atrás de un micrófono y una cámara apagada. También ahí, de alguna manera, hay cuerpo. Hay voz, hay mirada, hay restos, hay presencia. Por supuesto, no es lo mismo lo presencial que lo virtual, pero hay afectación. Bueno, me detengo acá y que Ok, podamos bueno, conversar. muchísimas gracias, Leonardo, por tu interesantísima presentación. Eh, eh, Resalto, pues, de entrada, pues, un par de cosas que me llaman la atención. Bueno, primero, no es común que un psicoanalista comente situaciones difíciles en en su práctica, ¿no? Entonces, eso te agradecemos. Bueno, además que compartiste con nosotros un sueño, ¿eh? Entonces, estás a tono con lo que comenté del seminario, que aquí el inconsciente tiene un lugar. Ok, ok, para los que asisten por primera vez, luego de la ponencia del caso, en este caso la de Leonardo, se hace una interlocución, hoy la voy a hacer yo, y luego pasamos al debate abierto pues con la sala. Como a menudo me ocurre, Leonardo, pues tengo muchísimas preguntas, pues, pero no puedo hacerlas todas porque entonces si no, no hay debate abierto. Pues, mira, voy a pensar, a comenzar por una que podríamos decir es una reflexión filosófica, podríamos decir así. Tú comienzas citando a Spinoza, donde dices que se cita frecuentemente a Spinoza cuando dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Eh? Bueno, curiosamente, Spinoza es lo que llama un defensor del monismo, de que hay una única sustancia, que no es que hay varias sustancias. En eso se opone al dualismo cartesiano, de que ese dualismo de mente y cuerpo. En el caso de Lacan, se pueden sostener distintas cosas. Posiblemente se pueda sostener que es más cerca de un pluralismo como el de Leibniz, que defendía pues un pluralismo con las mónadas. Bueno, Lacan no hablaba de mónadas, pero ese hecho de que, por ejemplo, tenemos el objeto A, que es parte.
es parte de lo que es el humano, vamos a decir así, la sustancia gozante. Es, es otra sustancia. Este RSI. Entonces, Mm, uno podría sostener que no, que Lacan no era definitivamente, no era monista ni dualista, ¿no? Era una especie de pluralista, vamos a decir así. Pero bueno, esos son pues estas figuras. En general, los psicoanalistas, a mí me da la impresión de que somos dualistas. Me incluyo en eso, pues, porque pues, a menudo pues, me descubro en eso, pues, de separando mente y cuerpo, como hace pues, el popular de la gente, mente y cuerpo. Y la ciencia y la biología y la medicina, pero con el perdón tuyo y de Jorge Escobar y de algunos otros médicos que pueden haber aquí, pues me atrevo a decir pues, que la medicina en general va detrás de la ciencia, en donde pues el cuerpo es orgánico y es biológico y punto, pues. Entonces, es una separación radical pues, de mente y cuerpo. Bueno, ahí te pido pues simplemente una reflexión, pues, sobre todo en ese aspecto de que en general los psicoanalistas somos dualistas. Yo podría buscar en tu escrito, bueno, no, por supuesto para acusarte de dualista, sino que a uno se le salen expresiones, este, por ejemplo, ya sea por un reclamo a lo psíquico, como por un recordatorio de que hay ciertas marcas y señales que no se pueden desconocer en el cuerpo. Son expresiones que usamos comúnmente y que a veces posiblemente nos apuntan a un dualismo inconsciente que tenemos. Ese es uno. Luego, pues te voy a hacer un comentario o pregunta pues, sobre las meninas, pero para no enredarnos, te pido pues que comentes ese primero. Luego hago el otro y entonces ahí ahora, vamos bien. vale. Sí, es muy interesante ese punto, porque Freud no es monista, claramente. Freud no intenta unir, hacer lo que hoy sería la medicina holística, por ejemplo, ¿no? La unidad mente-cuerpo. Tampoco es cartesianamente dualista, porque justamente Freud va a trabajar en el límite entre lo psíquico y lo somático. Para Freud no hay problema en distinguir lo psíquico y lo somático, pero él dice que el inconsciente, se lo dice en una carta a Grodek, el inconsciente es el auténtico mediador entre lo psíquico y lo somático. Donde ahí vemos que cuando Freud piensa el inconsciente, el inconsciente no es lo somático, pero el inconsciente tampoco es exactamente lo psíquico. Eh, Me parece que Freud se corre, como también lo hace Lacan, de lo que sería el mito del paralelismo psicofísico. Hay varias citas explícitas al respecto. O sea, el problema no es si hay mente y cuerpo, sino qué hay entre ambos y cómo se entrecruzan, o cómo se juegan, o cómo se los considera. Porque la mente cartesiana y el inconsciente no tienen mucho que ver, y el cuerpo cartesiano, que es el cuerpo de la ciencia y de la medicina, por supuesto, y el cuerpo erógeno que Freud descubre, tampoco tienen nada que ver. Nada no, pero tienen poco que ver. Ahí se abren varias hendiduras, varias grietas, que le dan al cuerpo del psicoanálisis una relevancia que la medicina desconoce radicalmente. En psicoanálisis y medicina, Lacan se ocupa de eso, de cómo la medicina justamente desconoce algo de la mente, entre comillas, o de lo psíquico, que es justamente la estructura de malentendido de la demanda y del significante como tal, y también desconoce algo propio del cuerpo, que es que el cuerpo, además de ser una máquina homeostática, está hecho para gozar, dice, para gozar de sí mismo. Y que ahí donde en eso que la medicina desconoce radicalmente, casi a nivel de una forclusión, ahí es donde el psicoanálisis gana su terreno. O ese vacío que la medicina científica deja, ese vacío es ahí donde el psicoanálisis puede advenir con una práctica que reconoce tanto la estructura equívoca y malentendida de la demanda como
la dimensión gozante del cuerpo. Entonces ahí es donde la dualidad se convierte, no sé, en otra cosa, ¿no? O en un entre, o en un juego entre, en realidad, como decía alguien, en realidad no hay mente y cuerpo, hay lenguaje y cuerpo. Ok. Bueno, voy a un par de, gracias, Leonardo. Voy a un par de cosas más. Uno con relación a las meninas y otro con relación a la frase casi final, la frase casi final del texto que nos enviaste pues para compartir. No te dice podemos irnos cuando se produce una nueva falta y esa nos persegue. No voy a extenderme ahorita, solo te la adelanto, ¿eh? Solo te la adelanto. Y la voy a relacionar también con una presentación que dio un paisano tuyo, Luis Istovich, hace unos poquitos días en una actividad conjunta que hicieron el Foro Gallego y el Foro Psicoanalítico de Galicia. Son dos foros que hay en Galicia, que recuerda que en España estamos así como en Brasil, pues que está la Escuela Brasil y está la Red Diagonal. Bueno, en España tenemos pues algo similar, no es lo mismo, pues. Pero en Galicia pues no hay problema en tener actividades conjuntas. Y él habló de un nuevo real. Bueno, me extendí de una vez en la cuestión que le iba a dejar para último. Luego pongo lo de las meninas. Este, fíjate, eso de que hay de que se produce una nueva falta, em, bueno, no sé, pues me gustaría que te extendiera un poquito sobre eso, porque si es una nueva falta, si puede haber una nueva falta, pues, o es la misma falta, porque en realidad, pues, a la final, pues, tenemos pues la marca, esa castración que nos hace el lenguaje. Y esa es la falta fundamental, que se puede encarnar, digamos, de distintas maneras, pues, pero al final, pues, es la misma falta. Bueno, no quiero extenderme para darte más bien pie a que tú lo expongas y de una vez te comento lo de las meninas, pues, para no hacer otra intervención. Ujú, Este, sí. te agradezco mucho, yo soy también un apasionado y seguramente que aquí no somos los únicos apasionados del cuadro de las meninas de Velázquez. Muy interesante. Este, fíjate, un recordatorio. En realidad yo me apasioné con el cuadro de las meninas. Yo lo pues, veía como un simple, yo no tengo ninguna formación artística, ninguna, pues, pero tengo gusto pues, por ciertas artes. Pero cuando realmente me apasioné desde el punto de vista conceptual fue con las palabras y las cosas de Foucault. Que el primer capítulo de las palabras y las cosas está dedicado precisamente a un análisis de las meninas de Velázquez. Las Ujú, palabras y las cosas es un libro publicado en 1966. Y el seminario que tú has mencionado, donde Lacan dedica varias clases al cuadro de la menina, es del 65-66. Además de que ellos pues estaban en constante comunicación. Antes de publicarse el libro, con toda seguridad que hablaron pues al respecto. Pero es muy interesante porque tú nos hablas de las meninas y tienes detrás de ti a las meninas. Estamos aquí te estamos averiguando la vida privada de tu consultorio y ya vimos que tienes ahí la menina detrás. Entonces, mientras nos hablas de las meninas, resulta que lo tienes allí, exactamente, exactamente. me Te cuidan. agradezco eso porque es algo bueno, yo he sentido al respecto a menudo en la clínica, que estoy con un paciente, un analizante, y yo estoy interviniendo, o haciendo silencio, lo que sea, hablando, o haciendo silencio, lo que sea, y de alguna manera estoy sintiendo estoy intentando sentir, me cuestan las palabras para expresar esto, que él está, el paciente, el analizante, está sintiendo algo, está viendo algo, está experimentando algo desde el otro lado, desde ese lado donde Velázquez se está pintando a sí mismo. Pintando quién sabe qué, porque hay distintas teorías pues al respecto. Bueno, no me extiendo pues al respecto, porque pues la ponencia es tuya y la presentación es tuya. Entonces, bueno, ahí te dejo pues esos dos puntos, Leonardo, a ver, esa Mm, nueva falta pues, que seguro Jorge Escobar te va a preguntar, te adelanto que Jorge Escobar te va a preguntar sobre eso, adivino pues. está bien.
Eh, sí, son esas cosas que uno escribe y después no sabe qué ha dicho. Eh, a ver, em, yo creo que lo que quise poner ahí, no estoy muy seguro, pero creo que lo que quise poner ahí tiene que ver con, sí, no es que sea nueva en el sentido de inédita, pero me parece que hay una novedad al fin de análisis en cuando el corte hace ese doble giro, cuando el corte del acto analítico cierra ese doble bucle. Entonces, donde la segunda vuelta no es la primera, aunque la repite. Y ahí lo que se ubica ahí es una diferencia. Eh, Podría decirlo por ahí simplificando, quizá demasiado, que hay una diferencia en el modo de llevar la falta o en el modo de hacer con la falta. Y que a veces eso, entre otras cosas, por ahí puede desplegarse algo de esto en los testimonios de pase, o en el dispositivo del pase, o a veces en los intentos de testimonio de pase, ya sea más fallidamente o más exitosamente, pero me parece que algo de esa novedad que el análisis produce, eh, porque después podemos decir, en realidad es retroactivo, decimos, bueno, esa falta estaba ahí desde siempre, pero eso es a precur, no es que ya sabíamos que sabemos que esa falta ya estaba ahí cuando podemos producirla nuevamente. Me parece que apuntaba a eso y me parece que eso tiene que ver con que yo estoy cada vez más convencido de que algo del fin de análisis necesariamente toca algo del cuerpo, de muy diversas incidencias, en muy diversas maneras, por supuesto siempre de modos singulares, pero que por ahí suena un poco extremo decirlo así, pero que si algo del cuerpo no ha sido tocado de alguna manera, me cuesta pensar que eso realmente haya sido un fin de análisis. Eh, con respecto a las meninas, a ver, Lacan dice que el analista es como Velázquez en el cuadro. En alguna parte del seminario de justamente del objeto del psicoanálisis, no me acuerdo ahora la cita exacta, pero que Lacan dice que el analista ya estaba en la historia del sujeto desde antes, hablando de lo nuevo y lo viejo. No me acuerdo ahora toda la cita completa, pero que es como Velázquez que ya está en el cuadro clínico, ¿no? También, porque lo del cuadro remite a la cuestión del cuadro clínico o el cuadro sintomático, o lo que se encuadra de lo sintomático en un análisis vía la transferencia. Eh, pero lo interesante es, en este caso, bueno, cómo eso pone en juego algo de la imagen, pero también algo de lo invisible. No solo de lo que se oculta a la vista, sino de lo que es radicalmente no visible. Y eso está en ese cuadro dado vuelta, y en ese juego de perspectivas que le dan además Perdón, con Leonardo, se me escapó una una trama. palabra por mi sordera. Eh, Nada, lo que es, no solamente está la imagen, sino está, se me perdió una palabra lo ahí. no visible, lo no Lo no visible, visible, ok. lo radicalmente invisible. ¿Sí? O sea, no solo lo que está escondido, oculto, sino lo que aunque esté al descubierto, no se puede ver. Por eso digo, si ese cuadro pudiéramos meternos dentro de las meninas, ¿qué veríamos ahí? Bueno, uno puede suponer que vería nada, ¿no? Que vería una mirada ciega. Este, pero bueno, obviamente no me he podido meter adentro del cuadro, a pesar de que lo he intentado, pero los guardias del Prado no dejan a uno que se acerque tanto. Ok. Bueno, gracias, Leonardo. Mira, totalmente de acuerdo. Pues un análisis que no toque al cuerpo es imposible. Pues. No puede ser. Este, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a proceder. Bueno, casualmente que tú mencionaste la reseña del acto analítico y recientemente comencé a leer línea a línea con Matilde Pellegrí la reseña precisamente de ese seminario.
esas discusiones de los carteles, bueno, son magníficos. Yo soy un ferviente seguidor de los practicantes de los carteles. Pero pues hay algo en el trabajo entre dos, pues de un texto o de cualquier tema, pues que para mí me parece insuperable. Bien, en fin. Bueno, vamos a abrir entonces el debate abierto con la sala. Bueno, bienvenidos. Bueno, no había saludado a varios, Margarita, Dulos, Paul, Ale. Este, entonces, adelante, Jorge Iván Escobar Gallo, directamente desde Medellín, la tierra, la capital paisa. Adelante, Jorge, y después Gladys. El micro, Jorge, el micro. Gracias, Pedro Pablo, y gracias, Leonardo, por tu sugerente trabajo. Recojo 3 o 4 momentos de tu intervención y trato de articularlos y me cuentas tu opinión. Vale. Primero, señalas la importancia de la confrontación de los cuerpos en las entrevistas preliminares. Pero anteriormente has dicho de que uno en la clínica se sorprende cuando se da cuenta que de pronto el análisis del analizante ha comenzado y uno solo asiste a eso, como con cierta sorpresa. Y me parece, escuchándote, entender un poco a Lacan cuando dice que es el analizante el que hace al analista. Y señalas que de alguna manera la confrontación de los cuerpos queda por fuera cuando el análisis ha comenzado. El análisis ha comenzado, tal como lo entendemos con Lacan, cuando el analista, a veces sin darse cuenta, está en el lugar de la suposición. Pero no solamente eso, porque sabemos al final del análisis que la suposición de saber cae antes de que el análisis termine, porque muy probablemente, o casi con seguridad, la transferencia también se soporta en el objeto. Entonces pudiéramos decir que el análisis comienza con la suposición del sujeto saber, pero cuando también se instala en A en el lugar del semblante. Y es el momento en que se configura la escena propiamente analítica, el cuadro de las meninas, por decirlo de alguna manera. Pero ahí es donde retrocede algo del cuerpo, creo que tanto para el analista como para el analizante. Ok, Leonardo, si quieres responder, porque si le damos a otras, no se nos va a acumular. Sí, 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 claro, en realidad lo dice, es Lacan quien lo dice esto ahí en el seminario 19, y efectivamente me parece constatable además en la experiencia, cómo el cuerpo que aparece en cierta presencia se va retirando, a mí me gusta decir que se va desleyendo a medida que algo de la transferencia efectivamente se instala y el análisis como tal se inicia. Con una particularidad, yo subrayo este momento y este movimiento porque hay ciertas situaciones clínicas donde eso o no se da o no es tan sencillo o no es tan, no va de suyo. Hay una serie de situaciones clínicas que a mí me gusta llamar enfermedades de cuerpo presente, lo que también se puede correlacionar con los llamados síntomas contemporáneos, síntomas actuales, que pueden ir desde los trastornos de alimentación, consumos excesivos o consumos problemáticos. También yo ubico ahí algo de los fenómenos psicosomáticos,
ciertas manipulaciones con el cuerpo, como los cortes, las incisiones, etc. O sea, situaciones donde esa presencia del cuerpo no se deja retirar tan sencillamente y que se corresponden además con un cierto modo de incidencia del lenguaje. Una incidencia en general más holofrástica del lenguaje, más holofraseada. Por eso me parece interesante pensar este momento que a veces parece muy, entre comillas, ¿no?, natural o espontáneo, pero hay otras situaciones donde los analistas a veces nos enojamos o nos angustiamos en realidad porque eso no pasa, ¿no? Y el cuerpo sigue ahí. También a veces en algunos tratamientos con psicóticos, donde el cuerpo va y viene. En realidad yo creo que el cuerpo siempre va y viene, o siempre hace a veces un momento de aparición o de irrupción, muchas veces por la vía del acting out, muchas veces por la vía de o a veces por la vía de lo sintomático, y que eso, bueno, Freud ya nos lo enseña, tiene un valor de brújula, de orientación, con respecto a que, bueno, ahí algo hay a leer, algo hay que leer ahí, hay que hacer un esfuerzo adicional, si puedo decirlo así, de lectura o de encarnadura del síntoma en ese tipo de situación. Por eso esto que Lacan cuenta como que es, sí, por ahí lo más habitual, sobre todo en los tratamientos en la neurosis, no necesariamente es una situación, o no siempre se da. Por eso me parece que ahí, bueno, sabemos también que las entrevistas preliminares a veces pueden extenderse, ¿no?, muchísimo. Pero apuntaba también a estas otras situaciones que pero no me quiero extender por varias manos levantadas. Ok, bueno, antes de darle la palabra a Gladys, resalto tu lapsus que me gustó muchísimo del discurso de Lacan a los psicóticos, perdón, a los psiquiatras. Ese está muy bueno, mira. Hola Karina y hola Madeline. Y Yoconda y Ana Má, eso por supuesto, si quieren intervenir son más que bienvenidas, pues y todos, ¿no? Adelante, Gladys Matalia. Matalia, como se dicen ustedes allá en Argentina, desde Tucumán. Adelante, Gladys. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Ay, ¿a dónde está Leonardo? Eh, ahí está. Eh, sí, muchas gracias, ¿no?, por tu texto. Eh, Me he quedado pensando algunas cosas que quería por ahí preguntarte y otras que agradecerte. Bueno, me ha gustado mucho, por un lado, esto que dices, el cuerpo que se escribe a mano, ¿no? A mano en un análisis, ¿no? En un acto analítico. Me parece súper interesante porque creo que en la época que vivimos a veces, ¿no?, de la presencia esa, ¿no?, de la prisa, bueno, eso, el psicoanálisis supone, ¿no?, un tiempo de espera para esa escritura, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me quedé pensando esto de que hay que poner el cuerpo, que dices además que es una expresión argentina. ¿Qué sería, digamos, poner el cuerpo, y qué sería esto como una imposición, es decir, un cuerpo impuesto del analista? Y cómo esto lo podemos pensar desde algo que para mí es lo contrario de una imposición, sino más bien algo que cae al final de un análisis, ¿no?, que es el axioma del deseo del analista, ¿no?, que me parece que, ¿no?, que va ahí, se me ocurre, ¿no? Esa es una pregunta. Y lo otro, que me quedé pensando en esta persona que va a verte, que si comprendí bien no era alguien con quien estabas trabajando en forma regular, pero que bueno, produjo en vos, lo ponías como ejemplo porque produjo en vos eso que a veces nos pasa, ¿no?, en nuestra función, que es la angustia, ¿no?, sin duda. Pero ¿qué hacemos con eso? Me parece que eso es lo importante, qué respuesta damos.
Y ahí pensaba, ¿no? Pensaba, bueno, por ahí me puse a pensar cuáles, en mi clínica, momentos en los cuales me he sentido así tocada, ¿no? He tenido que muchas veces una experiencia, qué sé yo, por ejemplo, con un exhibicionista, que yo lo cuento mucho, ¿no? De querer exhibirse y decir, aquí no, ¿no? Que es el punto, que es lo que vos haces, ¿no? Acá no, ¿no? Después, con sujeto con adicciones que pedía sesión y no acudía hasta que en la tercera le dije, no tengo turnos. Y insistió hasta el punto de que, bueno, poder admitirlo. Y después, una vez, en una primera consulta, alguien vino a verme, yo estaba ocupada y habían pasado unos minutos de su hora y comenzó, mi consultorio lo tengo en un primer piso, comenzó a golpear la baranda de la escalera y entonces abrí la puerta y me dijo, ¿por qué demora tanto? Entonces le dije, tienes la puerta ahí para irte, ¿no? Bueno, y se quedó hasta hoy, ¿no? Bueno, lo que quería es decirte, preguntarte, es si no podemos pensar de alguna manera em, esto, ¿no? Que te sucede con este sujeto paranoico, esto que de alguna manera a veces lo pensamos como los rasgos perversos en las estructuras clínicas, ¿no? Porque eso es, digamos, si bien te incluye dentro de los perseguidores, fachos y no sé qué, fascistas y no sé qué, de todas maneras me parece, pero me llama la atención que en el momento que le pones el límite, él retrocede, ¿no? Y te desincluye del grupo de sus, ¿no? De sus odiados, ¿no? Bueno, es una pregunta nada más si podemos pensarlo desde cierta posición perversa, ¿no? Pero sin dejar de lado el diagnóstico de psicosis, por supuesto. Bueno, eso quería decirte y hacerte esas dos Sí, sí. interrogaciones. Muchas gracias, Gracias, ¿no? Clarice. A ti. Este, ¿Qué sería poner el cuerpo o imponerlo? Bueno, en general se dice que hay que poner el cuerpo cuando se trata de contener físicamente a un paciente o que a veces habría que abrazar a alguien o agarrarlo o darle la mano. O bueno, ni hablar los que trabajan con niños, donde el poner el cuerpo ya es una obviedad, digamos, forma parte del dispositivo. Eh, pero eh, lo que yo trato de decir ahí es que, bueno, poner el cuerpo no es solamente ir y abrazar al paciente, cosa que a veces, bueno, puede darse, puede pasar, o contenerlo, o qué sé yo, esas cosas pueden ser, pero que poner el cuerpo es darle lugar al cuerpo. ¿Sí? Darle lugar al cuerpo en el tratamiento, en todas estas dimensiones complejas que la cuestión del cuerpo tiene, ya sea en relación a la destrucción o la reconstrucción de la imagen, ya sea en relación a las marcas que el cuerpo lleva, ya sea en relación a estas irrupciones de goce y bueno, a sus modulaciones o a las posibilidades de metabolismo que eso puede tener o de encauzamiento que eso puede tener. También digo que a veces se impone, porque a veces hay como una presencia excesiva del cuerpo del analista. Esto yo lo he visto en mi práctica, pero también en supervisiones, ¿no? Donde el furor curandis a veces lleva a alguien a ponerse por demás. Y que eso puede incluso afectar al cuerpo del analista, hasta en su organicidad. Puede enfermar a alguien, literalmente. Donde entonces hay como el otro extremo, ¿no? Así como la excesiva abstinencia puede llevar a perder de vista una dimensión muy importante de la cura, bueno, esta cosa de querer ser como, no sé, afectuoso, por ponerle un nombre, también puede ser resistencial y hasta complicado. Con respecto a lo que me decís del rasgo perverso, no sé, la verdad que no lo había pensado en esos términos. Eh, yo creo que hay algo, sin embargo, más, yo lo pondría más a la cuenta, pero lo voy a pensar, más a la cuenta de lo que es la estructura misma del delirio, ¿no? De
esta, y de lo que es justamente la descompensación el desencadenamiento en la psicosis, que no me refiero solo al primer episodio, sino a momentos de desencadenamiento donde justamente algo de lo imaginario se disuelve y la distancia con el otro se acorta y hasta se colapsa a veces. Y que en esos casos, me parecía que este paciente estaba en esa situación y que la intervención, que sale bueno, también de algún lado, que pone en juego el afecto, la angustia, pero dándole una vuelta significante, bueno, permite dar coordenadas para que algo de esa imagen se pueda empezar a reconstruir. No, la verdad que no lo había pensado, pero no porque no, por ahí, sí, interesante pensarlo también, no obviamente, supongo que no lo planteas como una estructura perversa, sino como un rasgo, sí, un rasgo, bueno, casi fantasmático en relación a la perversión, ¿no? O sea, lo perverso del fantasma en ese sentido, que en la psicosis tiene sus vueltas, bueno, suelen ser un poco más complejas o retorcidas, ¿no? Pero es interesante, sí, sí, claro. Vale, vale, gracias. Ok, bueno, entonces Sebastián Sánchez, Matilde Dulós y Carmen Mesa. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes, días. Bueno, Leonardo, muchas gracias por el trabajo. Fíjate que al comienzo, cuando estabas hablando de la primera cita, creo que era en la de la reseña del seminario 15, hubo una parte donde capté que estabas dividiendo el cuerpo en dos, y no sé si fue cosa mía o si eso era lo que querías decir, pero a mí me pareció muy interesante porque de un lado queda como el cuerpo del analista, eh, que es el que ha padecido la transformación por efecto de haber pasado por el análisis, digamos, eh, que es un cuerpo al que su propio análisis ha alcanzado el goce de una cierta manera en particular, produciendo un efecto en relación a eso. Y luego está el cuerpo que el analizante da al analista, algo así dijiste tú, o que el analista que es creado por su analizante, pero en eso también pensé justamente el cuerpo que le da, Mm, que es la manera que tiene el analizante de como darle una consistencia a la referencia transferencial. Entonces es a ese cuerpo al que él le habla en sus fantasías, es ese cuerpo el que él sueña. Eh, y finalmente también es al cuerpo al que él se enfrenta, a propósito pues del comentario que hiciste sobre este paciente psicótico. Entonces es como un cuerpo que el analizante genera y en el cual se apoya para poder ir haciendo su propio trabajo analítico. Y esa misma referencia luego parece implícita cuando dices esto de el analista puede padecer angustia pero no mostrarlo, que es justamente volver a aludir a el analista tiene un cuerpo del cual goza, ahí se genera la angustia, pero no es lo mismo el cuerpo captado por el analizante, que es un cuerpo sin angustia, justamente, ¿no? Entonces me pareció muy interesante ese juego entre los dos cuerpos, y no sé si así lo estabas pensando, entonces a ver si podrías como comentar un poquito de eso. mm, bueno, gracias por la pregunta. Eh, no, no, la verdad que no lo pensaba así, pero me pareció muy interesante tu lectura, porque está bien, efectivamente no es simétrico. Lo que del cuerpo hay del lado del analista o lo que del cuerpo hay del lado del analizante. Eh, vale, creo que hay que lo que se juega, digamos, lo que puede desplegarse de lo sintomático, y por ende del goce, de la trama significante, de la historia, bueno, todo lo que puede desplegarse en un análisis y llevar a, claro, como decía Gladys recién, a esa caída del final, ¿no? Porque es un cuerpo destinado a caer, como la transferencia misma. Entonces, eso no es simétrico a lo que va
ahora que puede presentarse y jugarse del lado del analizante, que es causado por algo caído del cuerpo de la mente, y que va haciendo, bueno, un juego entre cuerpos. A mí me parece que Lacan se lo pregunta muchas veces, no tanto la pregunta es por el cuerpo, sino lo que pasa entre los cuerpos, ¿no? Sobre todo cuando se pregunta por estas variantes del goce. Interesante, sí. Gracias. Ok. Matilde, ¿Sí? el micro, eso ahora. Sí, y ahora, espérate que bajo la mano. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, sobre todo porque, bueno, yo creo que nos has despertado, ¿no? Una serie de preguntas, digamos, y más que nada asociaciones con nuestro propio trabajo, ¿no? Con los pacientes. Y tú has dicho algo con relación a los niños ahora últimamente, ¿no? Has dicho el psicoanálisis de niños y es lo que yo he pensado, porque en tu caso yo pensaba que muchas veces actuamos con los niños, como en tu caso también, en el sentido de que me recuerdo un niño que vino y me quería pegar de entrada, ¿no? En la primera sesión. Y entonces yo instantáneamente le cogí los brazos, después pensé por qué lo había hecho, ¿no? Porque no lo pensé, pero hice un juego. Le dije, ahora te suelto, ahora te vuelvo a coger. Y en ese juego que hice, en vez de mantenerme cogido para evitar que me pegara, lo solté y luego lo volví a coger, ¿no? Y entonces él siguió haciendo este juego, como una especie de te cojo y te suelto, ¿no? Que fue interesante para después que él quedara un poco más apaciguado en ese momento. Luego vinieron sesiones, pero sí que nunca más me volvió a pegar. Pero yo pensé que en ese momento de hacer ese juego yo era otro distinto para este niño que era, digamos, psicótico, ¿no? O que estaba en una situación así tenía 7 años. Yo pensaba que en ese momento nuestra presencia con eso que hacemos, con el cuerpo, o tú con las palabras también, le dices algo de eh, no sabes quién soy o algo así, ¿no? Le decías o otras, como que de repente lo llevas a otra dimensión, no tanto lo especular o lo imaginario, que es lo que él busca encontrar ahí, ¿no? A ese otro que se le vuelva o que no. Entonces, yo creo que hacemos mucho pensaba en la clínica del autismo también, ¿eh? Que también hay ese aspecto de que estamos con el cuerpo, pero aún más, yo te diría en todos los dispositivos que son fuera de la cura y que trabaja un analista. Pensaba yo cuando empecé a trabajar en el 95 en espacios familiares, que es un tipo Maison Verte de la Françoise Dolto, que entonces yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer como analista allí? Porque pensaba, ya no estoy, ¿no? En mi consulta o en el despacho, estaba también en la pública, podía estar en un dispositivo de un centro público, pero ahí en el que de repente habrían muchos niños, muchos papás, muchas mamás, y que ahí sí que se juega bastante nuestro cuerpo. Y al principio ahí yo decía, bueno, ¿cómo será mi posición, no? Porque de repente tengo que moverme, sentarme, un niño me pide jugar con él, etcétera. Pero me di cuenta que depende, estuvimos muchos años preguntándonos, ¿no? Pero sí, depende de nuestra posición, ahí hay algo del cuerpo que perdemos, ¿me entiendes? De la presencia de ese cuerpo. Hay algo que perdemos y los otros también nos ven de otra manera y nosotros los vemos también de otra manera. El cuerpo de los padres, de los niños, eso me hacía pensar todo lo que tú estás trayendo. Y luego una cosa muy importante, que esto acabo, es
que yo en eso, cuando me vienen a hacer demandas de cambio de sexo, que he tenido bastantes durante bastante tiempo, de niños, adolescentes y adultos, siempre me pregunto, ¿a qué punto llega una persona, ¿no? Un sujeto a querer destruir ese cuerpo que tiene, ¿no? Volverlo de otra manera, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué hay en ese cuerpo, ¿no? Para no asumirlo uno como cuerpo, o como cuerpo para cambiarlo, ¿no? Para moldearlo, para... Bueno, hay que no solamente hay sujetos en la psicosis que hacen esto. O sea que eso No, sí. también hay... Bueno, te lo dejo ahí porque yo creo que hay mis compañeros. No, sí, es muy interesante, Matilde, sí. No, sobre todo que traes a colación esto del juego, ¿no? Y que no es solo con los niños. Yo cada vez pienso más que la transferencia es un campo de juego, con niños o con adultos también. Y, y que hay un modo y que esto de ser semblante de objeto o hacerse con el objeto es, bueno, ofrecerse a un juego, dejarse tomar en un juego que uno no sabe cuál es. Sí. Y que algo de la interpretación consiste en que uno puede en algún momento darse cuenta de algo de todo ese juego, que es un juego erótico, con todas las complejidades, incluso riesgos que eso tiene, ¿verdad? Pero es otra dimensión. Yo creo que cuando se instituye la dimensión de un juego, que es significante también, por supuesto, y que pone en juego, bueno, distintas dimensiones del lenguaje también, pero ahí efectivamente algo empieza a modularse. No sé si a cambiar, pero por lo menos a modularse. Y creo que es lindo como lo dijiste, algo del cuerpo hay algo del cuerpo que perdemos ahí. Sí. Sí. No como mutilación, ¿no? Pero sí No. como algo que se vuelve a perder o que se pierde de otro modo. Eso, sí. En ese juego, en esas idas y vueltas de los juegos, sí, se van perdiendo algunas cosas. Gracias. Ok. Dulos, los Camos. Sí. Hola Leonardo. Bueno, Hola. realmente muchas gracias por tu intervención. Sí que despierta muchas, son varias cosas, pero voy a centrarme en dos o tres. En primer lugar, cuando tú has hablado de que el analista no debe dar señales de angustia, aunque tenga angustia. Esto me parece realmente importante, y me acuerdo en un trabajo que hice una frase de Lacan que la destaqué cuando Lacan dice: habría que formar analistas a la altura de la angustia. Y esto siempre porque me parece que es un afecto clave, y cuando tú lo hablas desde el lado del analista, es verdad que no se habla mucho de esto. Y en cambio, hay muchas vicisitudes respecto a esto. Y en este caso, cuando tú has hablado de tu reacción con este hombre, en un momento que lo has realmente planteado muy, muy bien, y hay un momento que yo decía, a ver, ¿cómo aquí has transmitido la cuestión de que el cuerpo es palabra? O palabra es cuerpo, en el sentido que cuando tú has cambiado, ¿qué había ahí? Cuerpo, palabra. Me parece que es un ejemplo de esta cuestión de que la palabra cómo toca al cuerpo, más que toca que lo marca. Esto, la primera cosa que me ha gustado mucho. Y en esta cuestión de la posición del analista en cuanto a su propia angustia, a ver, cuando un paciente, que estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que no hay final de análisis sin angustia,
Bernard Nominé hizo una ponencia ahí muy interesante respecto a esto, al final. A ver, entonces, ¿cómo hacer cuando un paciente, por ejemplo, ha experimentado una angustia tal que ha tenido que ir al hospital, etcétera? Entonces, la posición ahí del analista, ¿cuál es? Es no adelantarse para apaciguar esta angustia, sino dejar que cursa su recorrido, ¿no? Esto, porque cuando el sujeto experimenta periodos de angustia en que el cuerpo cede y el sujeto no puede decir nada, allí no hay ni saber ni sujeto, creo, bueno, en esta cuestión. Y después, una pregunta, yo no sé si lo he entendido bien o lo he cogido al vuelo. Tú creo que en un momento has hablado de el decir y el semblante. Creo que yo he escuchado o he apuntado y no sé, no, era al principio, quizá no lo sé, si te acuerdas, tal. Y después una anécdota, pero esto ya de paso, en cuanto a las meninas. Cuando he oído dónde está el pintor, en qué posición está el pintor dentro del cuadro, me he acordado de una cosa que a ver, hay en Cuenca, hay una posada que es de la familia de los Velázquez, muy, muy antigua, y se llama la Posada de San José. Y el señor un día me explicó y me hizo ver que hay una sala que Velázquez también había pintado alguna parte de las meninas en aquella sala. Por esto ya como anécdota. O sea que pintó las meninas en distintos sitios, entre ellos en su propia casa, parece. Bien, y nada, muchas gracias. A ti, Dolores. Este, qué lindo eso de Velázquez, que andaba pintando por ahí sus meninas, ¿no? Tenía un amor además por Ya. la infanta Margarita, que era casi, hoy lo hubieran tratado de poco menos que de pedófilo. Y em, sí, bueno, lo de no dar señales de angustia es algo que Lacan dice explícitamente en el seminario de la transferencia. Y que es raro, porque en general Lacan es muy raro que Lacan diga taxativamente esto no hay que hacerlo, ¿no? Es así como una regla técnica, y ahí es muy taxativo, muy tajante. Eh, y lo que decís de que el cuerpo es palabra y la palabra es cuerpo, lo juntaba con lo que preguntaba Pedro Pablo, si el psicoanálisis es dualista. Y ahí sí, hay una especie de dualismo entre palabra y cuerpo, pero es un dualismo anudado. Es un dualismo donde La esos dos paradoja. se anudan, no se continúan, pero se anudan, ¿no? Tampoco están eh, excluidos o como hace Descartes, que Lacan le dice, ¿no? El gran error cartesiano es haber arrojado el cuerpo a la sustancia extensa, haber arrojado el cuerpo a la extensión. Y también, bueno, Perdona, ¿tú dirías que pusiste primero el cuerpo? No, o no se es puede que decir. no sé si se puede decir que algo es No, primero a esa altura, ¿no? Porque van anudados, digamos, no hay cuerpo sin palabra y no hay palabra vale, sin sí, sí, vale, cuerpo. vale, En sí, ese sí. sentido, Es digamos. que lo había pensado, vale, vale, sí, Eh, sí. aunque el cuerpo se ponga, qué sé yo, cuando Lacan agarraba hacía esas cosas de tirarle una maceta por la cabeza a un paciente, o esas cosas que, bueno, no solo una cuestión de cuerpo, había algo de lo significante, no del sentido en juego, Mm. pero sí de cierto corte significante. Por eso lo que decís de que dejar que la angustia curse su recorrido es muy interesante, es importante, porque en general todas las prácticas médico-psiquiátricas tienden a aniquilar la angustia, anularla, deshacerla, ¿no? Impedirla, te diría. Mm. Y, y no se trata, perdón,
y bueno, el psicoanálisis es como el que puede sostener el desarrollo de la angustia. Está bien, hay veces que la angustia es tan desmesurada o tan inundante que, bueno, por ahí vale la pena recurrir a algún elemento o alguna ayuda farmacológica. Pero, y eso también es para tener en cuenta, pero el psicoanálisis es de las pocas prácticas actuales donde alguien dice, bueno, está angustiado, sí, déjelo, a ver a dónde lleva esa angustia, o cómo se atraviesa, o qué pasa, a qué marca está apuntando, qué deja ahí. Parece que eso es muy, muy importante en esta época, donde todo hay que taparlo y rápido. Y lo de decir y semblante no me acuerdo, la verdad, cómo lo dije y por qué. Debía ser que yo con el decir tengo algo. No, pero bueno, hay algo, sí, está bien. La verdad que no podría extenderme Gracias. a ti. Ok. De un momentito, antes de darle la palabra a Carmen, te comento que algunos pacientes, analizantes míos, pues a veces manifiestan la angustia como una preocupación en el dispositivo. Me estoy angustiando, estoy sintiendo que yo les digo, qué bueno. Entonces, bueno, algunos se sorprenden, yo se los digo, pues, como un instrumento clínico, como un intento Sí, de sí. intervención. Carmen Mesa, adelante, Carmen, tu micro. Bueno, muchísimas gracias por este trabajo, porque, bueno, yo recuerdo cuando la COVID, que, bueno, era la cuestión del cuerpo, del analista, bueno, se estuvo bastante hablando de eso, después se perdió. Y bueno, realmente es muy interesante hasta el extremo de que bueno, yo es que ya ni me acordaba de estas cosas, ya ni me acordaba. Y entonces ha habido justo una frase que la he anotado, que era de ponerse por demás. Lo de ponerse por demás, no sé si ponerse por demás en el cuerpo, con el cuerpo, supongo que va por ambos lados, por el lado del paciente, por el lado del analista, ¿sí? Y entonces esta frase bueno, me ha remitido directamente a un señor que hace muy poco que atiendo y que dice que, bueno, que él toca mucho, que nuestra relación es profesional, pero que si no, él me cogería y que, ay, Carmen, ¿cómo estás? No sé qué. Y entonces, bueno, pues eso es ponerse por demás por parte de él, o es que yo estoy por demás y entonces, pero él dice, o sea, lo trae como algo suyo, como algo propio. Pero bueno, me ha hecho pensar en todas estas cosas del cuerpo que, bueno, que lo tenía como muy olvidado, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y si puede decir algo sobre ese ponerse por demás, pues le agradezco. Bien, gracias a ti, Carmen. El cuerpo en general es olvidado, tendemos a olvidarlo. En general no estamos todo el tiempo registrando, pensando que tenemos un cuerpo. Más bien todo lo contrario. Yo digo que con el cuerpo es como con los niños. Cuando están ahí jugando en un rincón, en un cuarto aparte, uno se olvida de ellos, ¿no? Y de repente dice, uy, qué silenciosos están los niños, y ahí es cuando empieza el escándalo. En general, entonces el cuerpo también, el cuerpo es cuando molesta, ¿no? O porque pide algo, porque exige algo, porque le falta algo, porque le duele algo, o porque tiene sueño, bueno, como los niños, muy parecido. Y es lo que nos mueve, por otra parte, por supuesto, ¿no? Es lo que nos mueve y nos conmueve. O sea que el cuerpo, el estatus, casi diría, más habitual del cuerpo es olvidado. Por eso hay que dar alguna vuelta para volverlo a registrar como parte de la escena. Y
Y a veces, bueno, justamente un énfasis de no querer olvidarse se lo pone por demás. El por demás me refiero a eso, no tanto a un exceso, sino a a una especie de énfasis sobreactuado, de ponerlo muy en primer plano, lo cual, insisto, lo dije hace un rato, suele ser resistencial también cuando es del lado del analista. Los pacientes, bueno, hacen cosas como el de Gladys o como el Perdón, no de he Julia oído García, bien. ¿Qué es? ¿Cómo era? que es algo resistencial, digo, del Ajá. lado del analista, y que los pacientes hacen lo que sale, qué sé yo, está del lado del analista a ver qué puntos ponemos ahí o qué intervención en relación qué lectura hacemos de eso. Pero sí. Gracias. Ok, un segundito, por favor. Ajá. Bueno, antes de hacer una última pregunta por mi parte, hablando de la falta, pues aquí a veces hay faltas que se crean. No sé si son nuevas faltas, pero es que aquí hay varios que intervienen a menudo y que hoy no han intervenido. Julieta, bueno, tuvo que retirarse porque iba a una consulta médica de rutina. Pero Constanza ya se está riendo porque sabe que me estoy refiriendo a ella. Y Madeline, que no tiene puesta la cámara, pero que también sabe, bueno, y algún otro que seguramente está por ahí. Yo soy un amigo fastidioso, pues como podrán constatar, ¿no? Mira, Leonardo, me voy a referir a algo que tú comentas con relación a a un nuevo modo de escribir o a otro modo de escribir. Voy a leer esta oración. Sí, a ver, una operación que altera un texto con otro, te estás refiriendo al texto escrito en el cuerpo, ¿no? Am, una escritura con otra, no porque ese primer texto mecánico fuera errado o falso, sino porque el acto analítico consiste en alterar un texto con la intervención de otro, pero donde lo que más peso adquiere no es el sentido de lo que se escribe, sino el acto de intervenir el texto previo con otras palabras, pero sobre todo con otro modo de escribir, otra grafía, otra inscripción entre líneas. Bueno, em, quería pedirte si te puedes extender en esto, pues yo tiendo a pensar, puede ser una interpretación mía corta, pues, pero que en general el texto está, esa especie de metáfora que utiliza Lacan para hablar de lo que está escrito, de esas marcas indelebles que están en el cuerpo del analizante, del paciente. Pero tú hablas de una nueva escritura. Claro, uno intenta, yo diría pues que uno intenta mover algo de esa escritura, pero no sé, me cuesta como captar o aceptar. Pues no es que esté contra ella, pero quería pedirte, pues, decirte lo que siento, pues. Eso de intervenir el texto previo con otro modo de escribir. Porque en realidad uno, pues, habla, es cierto, uno intenta mover esa escritura. Pero yo creo que con eso le explico, aunque un poco enredado, pero explico suficiente mi inquietud, ¿no? Mm. Claro, porque lo que yo trato de decir es que, bueno, si hay una operación de lectura que de alguna manera está ligada al acto analítico, si bien, porque Lacan dice en varios lugares que el acto es la lectura del acto. El acto no es solo digamos así, el gesto o el instante, sino que el acto es la lectura del acto. Y la lectura supone una nueva escritura o una sobreescritura que no borra la anterior, ni la anula, ni la desmiente siquiera. Es como cuando uno lee un texto y subraya o hace una nota al margen, ¿no? La operación de lectura produce o se efectiviza en este acto de escritura que altera el texto, porque ese texto ya no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa a veces
tengo que dar una clase en la universidad y no encuentro mi libro, mi volumen de Freud o de Lacan, y tomo otro prestado de alguien que no tiene mis marcas de escritura. Entonces no me encuentro en ese texto, ¿no? Me cuesta leer ahí. Es como que tengo que tomarme todo un... Bueno, ¿por qué? Porque es algo me parece que hay algo de esa intervención y que el cuerpo sí, efectivamente, es un cuerpo textual también, ¿no? Es una superficie de escritura. Lacan lo trabaja así en algunos lugares. El cuerpo es el corte que preside su desmontaje, dice, y lo que sostiene al cuerpo es el corte que preside su desmontaje. Y eso hace a esa marca de escritura que no es es un trazo significante, pero pero sin significación de inicio. Y el efecto es de alteración de lo escrito. Hay algo escrito, sí, seguro, pero nuevamente esto se revela a partir de que hay una lectura que altera ese mismo escrito. Por ese lado es que yo lo planteaba y que me aparecía en este sueño de esa manera, ¿no? Además, una escritura mecanografiada y intervenida por una escritura manuscrita entre líneas, ¿no? Que hacía otro efecto ahí. Producía algo que se perdía ahí y a la vez se producía como... Bueno, perfecto, Leonardo. Entonces llegamos pues al final de la jornada. De nuevo, muchísimas gracias por tu ponencia, tus respuestas, tus comentarios, por compartir tantas cosas interesantes con nosotros. Espero que igualmente pues te hayas sentido bien, pues esta es tu casa. Así que ¿No? cuando gustes Fantástico. No, intervenir, les pues serás agradezco bienvenido. mucho a todos, a ti especialmente y a todos los que me han acompañado hoy. Muchas gracias, realmente. Muy agradable. Muy bien, entonces, Interesante para mí. Muchas gracias. Muchas pues, gracias. Muchas gracias. sí. hasta la Muchas próxima. gracias, Bueno, Leonardo. Adiós. Muy bien. Gracias, chao, pues. Leonardo. Adiós. Chao, Tony. Chao, Karina, Chao. Constanza. Chao, gracias Pedro Pablo. Gracias a todos. eh, Gracias a todos y chao, a Pedro Carmen, Pablo Dolores. también. Estén muy bien. Felicidades. Pues. Próxima. Chao, Tony, Dolor Rosario, Chao. Chao. Eugenia, Line.